Hoy el Servicio Meteorológico Nacional dispuso alerta naranja por el intenso calor en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura llegó a una máxima de 36 grados 8 décimas y a las 2 de la tarde hubo un récord en la demanda de energía eléctrica. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Se registró la cifra más alta de contagios a nivel nacional desde que inició la pandemia. Fueron más de 42.000 casos reportados. Además, las cifras también fueron récord en Córdoba y Ciudad de Buenos Aires. Hubo un incremento importante en la ocupación de terapias intensivas, aunque aún se está lejos de valores de preocupación. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que la ciudad está mejor preparada para enfrentar el aumento de casos. El funcionario confirmó que los casos se triplicaron, pero que la ocupación de camas es la más baja de la pandemia por el alto índice de aplicación de vacunas. Al igual que Nación, se redujo el aislamiento en personas vacunadas. Además, anunció la apertura de más centros de testeo y destacó la importancia de realizar más hisopados. Al mediodía, la ministra Carla Bisotti anunció los cambios definidos por el Consejo Federal de Salud. Los plazos de aislamiento para el contacto estrecho asintomático que tiene las 2 dosis de la vacuna se acortó a 5 días. En tanto, el positivo con esquema completo tendrá que aislarse 7 y el plazo se extiende a 10 días si la persona no tiene las 2 dosis de la vacuna. Francia registró 208.000 nuevos contagios, 20.000 más que ayer y su récord desde el inicio de la pandemia. El ministro de Salud dijo que esta cifra de infecciones significa que más de 2 franceses dan positivo de COVID-19 por seguro. En este contexto, el gobierno vuelve a implementar el uso obligatorio de barbijo en la vía pública. River acordó de palabra la llegada de Tomás Pochettino desde el Austin de los Estados Unidos. Además, Boca está en la última fase de negociación para definir el pase de Sebastián Villa a Ucrania. En tanto, San Lorenzo tendrá a Pedro Troglio como nuevo DT e Independiente confirmó la salida de Falcioni. Argentina registró su récord de contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Se notificaron más de 42.000 casos, bien decimos, el número más alto desde que arrancó la pandemia. A nivel nacional se reportaron 42.032 contagios diarios, 8.000 más que la cifra de ayer. Más de 15.000 corresponden a la provincia de Buenos Aires. La siguen Córdoba con casi 10.000 positivos, en la ciudad de Buenos Aires con más de 7.000. Estas 3 jurisdicciones concentran el 80% de los nuevos casos. En el país se realizaron más de 135.000 testeos y 3 de cada 10 personas que se hizo la prueba dio positivo. La cifra diaria de fallecidos se mantuvo estable, se han notificado 26 decesos. También se sumaron 85 pacientes con coronavirus a las terapias intensivas. La ocupación de camas por cualquier enfermedad es de casi el 35%, mientras que en el AMBA superó el 36%. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, explicó los detalles de la situación sanitaria en la ciudad ante el rápido aumento de contagios de COVID-19 y la alta demanda de testeos. Los datos muestran que claramente estamos en un aumento sostenido de los contagios. Si bien mucha gente se está contagiando, hasta el momento muy pocos están atravesando un cuadro grave que requiera internación. Vamos a empezar a cortar el tiempo que transcurre entre la segunda dosis y la aplicación de la tercera. El objetivo es acelerar la vacunación para llevarlo a 4 meses. En paralelo, vamos a seguir reforzando nuestra estrategia de testeos. En la ciudad pasamos de 15.000 testeos diarios a 50.000. Esperamos que en los próximos días se aprueben los autotest, que ya funcionan en muchos países del mundo, que las personas contagiadas que tengan una vacunación, que tengan la vacunación completa y tengan un cuadro leve, o sea que no se hayan internado, van a tener que aislarse 7 días en vez de 10 días como es hoy. Y los contactos estrechos que están vacunados, en vez de 10 días como es hasta ahora, van a aislarse 5 días. El jefe de gobierno porteño destacó que el promedio de los casos de COVID-19 se triplicó de 880 a 2.448, con picos de más de 5.000 casos en la ciudad.
También aseguró que la tasa de internaciones se mantiene en el 6%, siendo esta la más baja durante toda la pandemia. Por dicha razón, Larreta explicó que acortaron a 4 meses el tiempo de aplicación de la tercera dosis con el objetivo de atravesar esta tercera ola de contagios con más precaución. Además, confirmó que se sumarán a la decisión del Consejo Federal de Salud con la disminución de días de aislamiento para contagios y contactos estrechos. También anunció la apertura de más centros de testeos y destacó la importancia de realizar más hisopados. En 15 días se aumentó la cantidad de testeos realizados de 15.000 a 50.000. En tanto, el ministro de Salud, Fernán Quiroz, reconoció que el aumento de casos de la ciudad puede deberse en parte a la circulación de la nueva variante Omicron. Al día de hoy todavía la variante Delta sigue siendo prioritaria o predominante, pero la variante Omicron cada día que pasa, cada semana que pasa va a ir tomando más proporción. Seguramente en los próximos 7, 10 días tendremos un aumento significativo de la circulación comunitaria de Omicron y buena parte de este aumento tan significativo podamos documentarlo finalmente como Omicron circulante. Pero el mensaje es, sobre una curva de casos, sobre una ola de casos de variante Delta, la variante Omicron seguramente está siendo responsable de este aumento tan significativo de los últimos días. En la ciudad se registraron los números de casos más altos de toda la pandemia por tercer día consecutivo. Sin embargo, por el avance de la vacunación, en esta oportunidad el impacto sanitario del brote es mucho más reducido. De todas formas, hay preocupación porque los internados se comenzaron a incrementar con mayor rapidez. Con los últimos datos del gobierno de la ciudad, sin los datos de hoy aún disponibles, hasta ahora, ayer fue el día con más contagios. Hubo casi 5.800 en un día, pero la ocupación del sistema público de salud era de menos del 6%. Además, el promedio semanal de fallecidos ha sido del 1,5. En cambio, en la ola anterior, en marzo pasado, se registraron menos contagios en un día, pero la ocupación de camas casi alcanzó el 80% y el promedio de fallecidos semanal fue de 44. Al mediodía, después de reunirse con el Consejo Federal de Salud, la ministra Carla Bisotti anunció cambios en los plazos de aislamiento por coronavirus. Aclaró que se trata de un consenso general que será adaptado por cada jurisdicción. Retrasamos tanto la llegada de Delta y el número de casos y hemos trabajado también con la vacunación que hemos evitado una ola. Podemos decir que Argentina evitó una ola entrando en este momento en la tercera ola. Pero al momento no tenemos una traducción de ese aumento del número de casos en un aumento de internaciones en terapia intensiva y de la mortalidad. La recomendación del consenso de cambiar los aislamientos en relación a los contactos estrechos y a los casos confirmados, dividiendo a grandes rasgos si las personas tienen su esquema completo de vacunación o si no están vacunados o están incompletamente vacunados, porque eso cambia muchísimo la situación. De esta manera, el Consejo Federal de Salud estableció que el contacto estrecho asintomático que tiene las 2 dosis de la vacuna debe hacer un aislamiento de 5 días y después debe maximizar los cuidados por otros 5 más. Pero si la persona es un contacto estrecho y no se vacunó o solo tiene una dosis, debe aislarse 10 días o bien 7 y hacerse un test PCR. Si se trata de un caso confirmado que tiene el esquema completo de la vacuna, tendrá que hacer aislamiento durante 7 días. Y el plazo se va a extender a 10 si la persona no tiene las 2 dosis de la vacuna. En este contexto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció la vacunación libre sin turno del refuerzo para los mayores de 60 años, los trabajadores de la salud y las personas inmunodeprimidas. La medida alcanza a todos los argentinos y a los extranjeros que se quieran vacunar en la provincia. El único requisito es que los mayores de 60 años y el personal de salud hayan cumplido los 4 meses de la segunda aplicación y, en el caso de los inmunodeprimidos, que hayan cumplido más de un mes de la última dosis. En tanto, un estudio reciente de la provincia de Buenos Aires evidencia el impacto de la vacunación en este momento de rebrote.
En el área metropolitana de Buenos Aires, el 12% de las camas están ocupadas por pacientes con coronavirus y en el caso de la provincia de Buenos Aires, más del 80% de los internados no está vacunado. El 24 de diciembre había 224 pacientes en cuidados intensivos y de ese total 184 no tenían ninguna dosis de la vacuna. Catamarca informó que va a cobrarle los gastos de tratamiento y la internación a los pacientes con COVID-19 que no tengan el esquema completo de vacunación. La medida fue oficializada por el gobernador Raúl Jalil a través de un decreto. Quedarán exceptuados quienes puedan demostrar que la falta de vacunación se debe a razones médicas o de fuerza mayor. Además, ante la suba de casos, el gobernador suspendió las actividades en locales bailables y los eventos masivos al aire libre y en espacios cerrados hasta el próximo 9 de enero. También restringió la circulación en toda la provincia entre las 3 y las 6, exceptuando a quienes estén habilitados para trabajar en esa franja horaria. El oficialismo aprobó la ley que modifica el impuesto a los bienes personales en su última sesión del año y en la primera sin quórum propio. El Frente de Todos efectivizó la ley, pero la oposición abandonó el recinto luego de considerar que la sesión fue nula. Aseguraron que se llegó al quórum fuera del tiempo estipulado por reglamento. Venimos en nombre del interbloque Juntos por el Cambio a rechazar esta sesión porque no obtuvo quórum. No obtuvo quórum en los 30 minutos que corresponden según el reglamento. Ustedes han constituido el quórum a los 40 minutos. Están las fotos que registran perfectamente el horario en que no tenían quórum. Con lo cual, esta sesión es nula, señora presidenta. A pesar de las quejas de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos sancionó los cambios en los impuestos. Son 37 votos afirmativos, 1 negativo y 0 abstenciones. Queda sancionado. No, en general votaba en contra. En general votaba en contra y en particular votaba afirmativamente. De 32 son a 41 sancionado. La cordobesa Alejandra Vigo, que responde al gobernador Schiaretti, fue la única que votó en contra del proyecto. Ella y la riojana Clara Vega fueron las dos legisladoras que con su presencia aseguraron el quórum. El Frente de Todos ya no cuenta con mayoría propia en la Cámara Alta y es la primera vez desde el regreso de la democracia que el peronismo oficialista no tiene quórum propio para sesionar. La iniciativa de bienes personales, en tanto, eleva de 2 a 6 millones de pesos el mínimo imponible para los bienes particulares y de 18 millones a 30 millones de pesos el valor a partir del cual se paga por la casa habitación. Después de que la legislatura bonaerense habilitara la reelección de intendentes con los votos de la mayoría de Juntos y del Frente de Todos, un sector político cuestionó la nueva ley. La modificación de la ley del 2016 fue aprobada por 36 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, y un rato después fue sancionada por la Cámara de Diputados de la provincia. La nueva ley permitirá que 90 intendentes puedan ser reelectos por un periodo consecutivo, así como los legisladores y concejales. Los legisladores oficialistas, que responden a Sergio Massa, y los opositores, que responden a María Eugenia Vidal y a Elisa Carrió, votaron en contra. A través de Twitter, Esteban Bullrich señaló que no se puede defender la República aprobando la reelección. Vidal, por su parte, afirmó que hubo un retroceso para la democracia de la provincia y Mauricio Macri dijo que la reforma va en contra de la transparencia. Entonces creo que es importante la alternancia como un valor para darle transparencia, dinámica. Tenemos que fortalecer mecanismos que nos acerquen a la transparencia y claramente lo que pasó hace algunas horas va en la dirección contraria. Insisto, más allá de ese error que genera injusticia, pero la sensación es que el peronismo ha logrado que igualemos para abajo.
Después de alcanzar el récord de bajante desde 1944, el río Paraná volvió a estar en niveles muy bajos. Esta semana, en el puerto de Rosario, el río midió 18 centímetros, casi 3 metros por debajo de la altura media que tiene en verano. La bajante genera costos extras en la exportación fluvial por la dificultad de navegación y además complica la generación de energía eléctrica en Yacyretá. También afecta la pesca artesanal y el abastecimiento de agua potable para pueblos y ciudades aledañas. El Gobierno Nacional autorizará un aumento de hasta el 20% promedio en las tarifas de gas y electricidad en 2022. Habrá tarifas segmentadas, por lo que las subas serían mayores para los usuarios con mayor poder adquisitivo. Además, por las altas temperaturas fue récord el índice de consumo eléctrico. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que Argentina está lista para acordar con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, reconoció que restan algunos consensos internacionales para cerrar el entendimiento. De esta forma, el titular de Hacienda dio a entender que hay un programa preacordado que aún no tiene el visto bueno de todos los miembros del fondo. El funcionario aseguró que hay accionistas que se resisten a acordar un programa y que se trabaja para convencerlos. Guzmán además admitió que hubo un impacto en las conversaciones luego del fracaso del presupuesto. También mencionó que fue un paso importante que el organismo haya reconocido el fracaso del plan por el que Mauricio Macri tomó el préstamo por 44.000 millones de dólares. En tanto, el dólar blue marcó un nuevo récord histórico. La divisa paralela tuvo un salto de 3 pesos y llegó a un valor de 209. De esta forma, la brecha con el oficial volvió a estar por encima del 100%. El Banco Central, que había pasado 11 días consecutivos comprando dólares, cortó la racha y hoy se tuvo que desprender de 45 millones de dólares, casi el 70% de lo recuperado en las últimas 2 semanas. En tanto, el dólar ahorro se mantiene sin cambios en torno a los 178 pesos. El Gobierno de la Nación llamó a audiencia pública para la suba de tarifas en los servicios de luz y gas para el próximo 2022. Según las estimaciones preliminares, el Gobierno regiría para todo el país y será el único por todo el año. Se prevé que el aumento alcance entre un 17 y 20% para los usuarios residenciales y se aplicará por su única vez a partir de enero o de febrero, por lo que se verá reflejado en la facturación de marzo o abril. En la ciudad perderán los subsidios aquellos inmuebles cuyo valor del metro cuadrado supere los 3.700 dólares, mientras que en el distrito bonaerense dejarán de percibir la asistencia los barrios cerrados, la actividad financiera y el juego. Además, como consecuencia de la segmentación de tarifas, algunos usuarios podrían afrontar un aumento gradual del costo total del servicio, el cual quedará a criterio del gobierno. Se descubrió que las baldosas que cubren el contrafrente del Museo Histórico Sarmiento son lápidas reutilizadas que datan de 1900. El 20 de febrero se inaugura la exposición sobre la historia del museo y ahora este hallazgo va a formar parte. La reparación de un caño pinchado en el Museo Histórico Sarmiento derivó en un hallazgo escalofriante. Son baldosas octogonales de mármol con algunas un poco más chicas negras. Hubo que levantarlas para reparar el caño que se había pinchado. Una explicación es que la práctica de reutilizar lápidas era un método habitual en Europa y pudo haber llegado acá mediante la inmigración. El desafío es intentar determinar fechas, aunque estiman que este piso fue colocado entre 1900 y 1915. En palabras, letras, fechas, símbolos, pero no hay un nombre completo, un apellido completo, una fecha completa. Otro reto de la investigación es determinar de qué cementerios desactivados son las lápidas y quién fue el marmolero. Ese marmolero adquirió esas lápidas de distintos lugares, de distintos cementerios y luego produjo estas baldosas. Así que en realidad puede ser de varios lugares, que a través de
estas letras no podemos determinar de qué marmolero es. Sí lo podemos determinar a partir de dibujos, imágenes. En Buenos Aires no hay antecedentes de reutilización de lápidas. Ahora estas baldosas fueron catalogadas como bienes arqueológicos y pronto van a exponerse al público acá en el museo. El 20 de febrero inauguramos la exposición referida al edificio, a la municipalidad, a lo que pasó aquí, la federalización de Buenos Aires en el año 1880 y, por supuesto, este hallazgo nuevo que tenemos. La Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación ante la circulación simultánea de las variantes Delta y Omicron y advirtió un posible colapso del sistema sanitario si continúan dándose números récord de contagio. This virus will continue to evolve and threaten our health system if we don't improve the collective response. Right now, Delta and Omicron are twin threats that are driving up cases to record numbers, which again is leading to spikes in hospitalizations and deaths. I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. Además, el organismo informó que los casos de COVID subieron un 11% globalmente la semana pasada debido al incremento de contagios por la nueva variante, pero también los números de fallecidos cayeron un 4%, lo que podría indicar una menor gravedad en las infecciones. En este contexto, el director general dijo que continúa siendo optimista y que 2022 podría ser el año en el que se termine la fase aguda de la pandemia. En tanto, Francia registró 208.000 nuevos contagios, 20.000 más que ayer y su récord desde el inicio de la pandemia. El ministro de Salud dijo que el número récord de infecciones significa que más de 2 franceses dan positivo de COVID-19 por segundo. Además, estimó que un 10% de la población francesa estuvo en contacto recientemente con una persona infectada. En este contexto, el gobierno vuelve a implementar el uso obligatorio del barbijo en la vía pública. Por su parte, el Reino Unido continúa marcando récords en el número de contagios. Hoy registró más de 180.000 casos diarios, de los cuales 32.000 corresponden a la nueva variante. Esta cifra es la más alta desde el inicio de la pandemia. En este contexto, su primer ministro, Boris Johnson, llamó a festejar Año Nuevo con prudencia y advirtió que la mayoría de los pacientes en terapia intensiva son personas que no recibieron la dosis de refuerzo contra el COVID-19. I cannot stress too much how vital it is for everybody to get that booster jab, particularly the 2.4 million people who've had 2 jabs but haven't yet had their booster. And I'm sorry to say this, but the overwhelming majority of people who are currently ending up in intensive care in our hospitals are people who are not boosted. I've talked to doctors who say the numbers are running up to 90% of people in intensive care who are not boosted. El gobierno chileno declaró el estado de emergencia agrícola por los incendios forestales que sufre el país. La Corporación Nacional Forestal indicó que en lo que va del año se quemaron más de 28.000 hectáreas. Esto representa casi un 400% más con respecto al 2020. Las autoridades informaron que se debe a una combinación de altas temperaturas, clima seco y vientos muy fuertes, pero que investigarán las causas en cada una de las regiones, ya que una de las zonas más afectadas es la Araucanía, territorio de conflicto con los grupos mapuches. Actualmente hay 18 incendios activos. Independiente confirmó oficialmente la salida de Julio César Falcioni. Luego de que ayer trascendiera la salida del DT, hoy fue saludado a través de redes sociales. El Rojo confirmó que ya buscan a un nuevo entrenador. Eduardo Domínguez es hasta ahora el principal candidato a sucederlo. Después de que se ha coronado tetracampeón en el fútbol hondureño con el Olimpia. En tanto, Olimpia de Honduras despidió a Pedro Troglio como DT con un emotivo mensaje en redes sociales. De esta manera se confirma que el entrenador seguirá su carrera como entrenador en San Lorenzo.
El argentino deja el club centroamericano después de 2 años y medio exitosos. Tendrá el desafío de encaminar al Ciclón, que no logró llegar a un acuerdo con Leandro Romagnoli para ocupar ese puesto. Además, Boca Juniors tendría prácticamente definido el pase de Sebastián Villa al Dinamo de Kiev. El club ucraniano negoció activamente por el delantero y se estima que desembolsará al menos $10 millones. La ficha del colombiano le pertenece el 70% a Boca Juniors, mientras que el 30% restante le corresponde a Deportes Tolima. En tanto, River confirmó su primer refuerzo para 2022. El ex Boca, Tomás Pochettino, firmará con el millonario por 1 año y medio. El acuerdo hasta ahora es de palabra. El último año se desempeñó en Austin FC de los Estados Unidos. Boca solo jugó en Primera División 7 minutos, pero también pasó por Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba. Ahora sí te contamos cómo va a continuar la información del tiempo. La ola de calor sigue en la ciudad y en todo el país. El Servicio Meteorológico ha emitido una alerta roja por altas temperaturas para la provincia de San Luis, mientras que en el AMBA se elevó de amarilla a naranja. La temperatura máxima en la ciudad alcanzó casi los 37 grados, lo que provocó un nuevo récord de demanda eléctrica con más de 27.000 megavatios de potencia. Y para sostener así el elevado consumo de energía, las autoridades decidieron importar energía desde Brasil, Uruguay y Paraguay. El radar detecta algunos frentes de tormenta sobre la costa atlántica que podrían acercarse durante las próximas horas a la ciudad. Así es que a tener cuidado y a ser precavidos. Ahora el cielo está nublado y la temperatura bajó a 33 grados. Durante la madrugada va a seguir bajando hasta los 26. Se estiman algunas lluvias aisladas. Mañana el día arranca soleado, la mínima rondará los 28 grados, una mañana para salir a disfrutar del verano. Y a la tarde se mantiene el sol, la máxima va a alcanzar los 36 grados nuevamente y la sensación térmica será de 37. Sin embargo, se estiman algunas lluvias aisladas durante la tarde. En la noche el cielo va a estar nublado, la temperatura bajará a 31. Va a ser un jueves de muchísimo calor, poco viento, así es que de tener que salir el mejor momento, ya sabe, será en la mañana. Bueno, muy bien, hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos, quédate en el canal de la ciudad. Ya llega Pantagruélico con Diego Pérez. Mañana más noticias a las 20:30. Chao.